Muy buenas tardes, hermanos. A todos ustedes, muy buenas tardes. Pasamos a la escritura y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos bendiga con su palabra. Tú eres digno de toda la alabanza, Señor. Creemos y confesamos que tú eres el único Dios vivo, verdadero. No hay Dios fuera de ti. No hay nadie como tú, Señor. Mi hermano en la mañana te decía que te alabamos porque eres bueno. Pero también te alabamos porque eres el único digno de alabanza. Solo tú eres Dios. Tú eres el único Dios. Y porque eres Dios, eres digno de alabanza. Padre, tú miras la necesidad de tu pueblo. Te pedimos que nos hables, Señor. Que al abrir la Escritura, tus palabras, tu voz, nos ministre, nos hable, nos enseñe, nos disipule. Bendice el tiempo que hemos dispuesto, Señor, para aprender más y más de ti. Y que con estos textos que hoy vamos a leer, tú bendigas nuestra alma y nuestra vida. Lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a continuar estudiando el capítulo 7 del libro de los Hechos. Continuamos en esa parte donde Esteban está disertando con el Sanedrín. Con los líderes de los judíos. Y creo yo, estamos encontrando muchas cosas en las que Dios nos está hablando también a nosotros. Hemos visto cómo es maravillosa la forma en que Esteban, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está citando todas estas cosas de la historia de Israel, pero al mismo tiempo, hermanos, está de verdad que es impresionante la manera en que él expone muchas cosas del carácter de Dios principalmente, pero de una manera práctica, es decir, cómo se relaciona, cómo influye, cómo impacta el carácter de Dios cuando los seres humanos se exponen a Él, se acercan a Él, y la influencia poderosa de Dios en la vida del ser humano que vive cerca de Él. Eso es de las cosas importantes, hermosas que Esteban está disertando aquí, está mostrando y está enseñando. Y vimos cómo en los primeros 19 versículos de este capítulo número 7, él toca puntos muy importantes. Por ejemplo, en estos versículos veíamos como Dios, que es un Dios que se revela, es un Dios que se acerca a los seres humanos, se revela a Abraham y lo llama a salir de la tierra de Mesopotamia para dirigirse a la tierra de Canaán. Nos muestra cómo Dios empieza a conocer, a acercarse a un Dios que
que habla a los seres humanos, que se muestra a los seres humanos y que les revela su voluntad a los seres humanos que están dispuestos, disponibles para escucharle, para estar con él. Y empieza a conocer esa parte del carácter de Dios, esa parte de Dios que es revelador. Dios se revela y Dios revela. También en este pasaje, en esos primeros versículos, vemos cómo Esteban comienza su mensaje. ¿Recuerdan ustedes cuál era la acusación de los judíos contra Esteban? ¿Lo recuerdan? Así sin echarle ojito a los versículos. ¿De qué lo estaban acusando? De blasfemia. De blasfemia. Había blasfemado el nombre de Dios. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el castigo en las leyes judías contra la blasfemia? No precisamente lapidarlo, pero sí matarlo. Por ejemplo, fue exactamente la misma acusación contra el Hijo de Dios, contra Cristo. Lo acusaron también de blasfemia y no murió apedreado. ¿Cómo murió? Crucificado. Lo que sí es cierto es que a todos aquellos hombres que se atrevieron que fueron acusados más bien de blasfemia, por lo menos el último en este tiempo, el último hombre que fue acusado de blasfemia, terminó muerto. Y entonces Esteban sabía a lo que se estaba enfrentando. A él lo estaban acusando precisamente de esta situación, del pecado de blasfemia lo estaban acusando. Y por eso es importante, muy importante y muy revelador, nos dice mucho y también dice mucho porque fue al propósito, o sea, el Espíritu Santo que estaba en Esteban lo inspiró para que este hombre acusado de blasfemia comenzara así su discurso. El Dios, ¿de qué? De la gloria. En esos versículos dice, el Dios de la gloria. Y él está expresando en ese sentido, en esas palabras, cuando Esteban se refiere a Dios como el Dios de la gloria, él está de inmediato, él está argumentando y él está atacando el señalamiento o la acusación que se le estaba haciendo. Ningún hombre acusado de blasfemia reconocería a Dios como el Dios de la gloria, majestuoso, impresionante, extraordinario, soberano, digno de ser obedecido. Un Dios que no da sugerencias, sino que Él da mandatos, Él da órdenes. No vino a sugerir. Dios es Dios y Él ordena, Él pone las leyes, Él manda y espera que nosotros obedezcamos. A este Dios se está refiriendo Esteban y está argumentando contra el Sanedrín. Se está refiriendo a ese Dios que nos creó. Pero no nos creó para esta vida, hermanos. Dios nos creó para vida eterna. Y muchas de las situaciones que nosotros vivimos en esta tierra, situaciones difíciles, complicadas, hemos dicho muchas veces, hemos hablado, hemos enseñado y lo seguimos viendo y hoy lo vamos a ver, que en esas situaciones difíciles Dios nos va capacitando, Dios nos va enseñando, Dios nos va preparando. Pero también otra razón por la que Dios permite esas situaciones difíciles en nuestra vida, enfermedad, dificultad, problemas, crisis, es para que no amemos esta tierra ni esta vida aquí, hermanos. Para que no nos hagamos terrenales, para que no nos obstinemos a esta tierra, para que no amemos esta vida aquí en esta tierra. Cuando Dios nos creó para vida eterna. Y una de las situaciones, de las razones por las cuales Él permite muchas pruebas difíciles aquí, es para que nosotros no anhelemos permanecer aquí. Para que nosotros estemos anhelando la vida eterna. Para que nosotros estemos esperando la vida eterna. Para que nosotros estemos pidiendo la vida eterna. A veces nos volvemos tan amadores de esta tierra aquí en este mundo, en esta vida. Esperamos mucho para esta vida. Dios quiere que nosotros estemos esperando
para la vida eterna. Para eso nos creó, para la eternidad, hermanos. Bien, el día de hoy nosotros vamos a estudiar a partir del verso 20 hasta el verso 45. Les decía yo, la disertación de Esteban es tan abundante, tan amplia, tan profunda, que bueno, tenemos que ir por partes. Y aún esta parte que sigue no está tan corta, son más de 20 versículos, pero con la gracia de Dios, los vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Que Dios nos dé su ayuda, que Dios nos dé su gracia. Verso 20 dice así: en aquel mismo día, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Dice, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en sus obras. Bien, vamos a ir por partes, vamos a ir estudiando por partes, y de las cosas que vamos a estar nosotros mirando en estos versículos es cómo la fidelidad de Dios estuvo presente en esta primera etapa de la vida de Moisés, en la vida inicial de Moisés. Dios siempre está presente en todo, hermanos, y es una de las cosas que Esteban nos va a mostrar en estas palabras, cómo Dios, a pesar de que nosotros pensemos, nos imaginemos o sintamos inclusive que Dios no está cerca de nosotros en alguna situación difícil que estamos viviendo, a través de la vida de Moisés Dios nos va a mostrar, Dios nos va a enseñar que no es así, que su fidelidad, que sus promesas, que su persona, que su mano poderosa siempre está con nosotros. Y así como vimos en la vida de Abraham, que él habitó en la tierra de Canaán, y después Isaac, lo mismo Jacob que sus hermanos. Sin embargo, recuerde usted, si usted ha leído, hermano, el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que ninguno de ellos poseyeron tierra allá en Canaán. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni sus hermanos no poseyeron tierra ahí. Ellos vivieron tiempo, solamente Dios le permitió comprar una pequeña parte como para un sepulcro, pero nada de eso. Y esa tierra era la tierra que Dios les había prometido, pero para ese momento todavía esa promesa no se cumplía, la promesa de Dios, y ellos en ese tiempo y en ese momento no poseyeron ninguna posesión, ningún cacho de tierra de esa tierra de Canaán. Y el tiempo pasó, el tiempo transcurrió, el tiempo avanzó, y se estaba acercando el cumplimiento de esa promesa. Y es ahí donde Esteban recoge la historia, agarra la historia en ese verso número 20, y empieza él a narrar la historia de la vida de Moisés. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 29, para que podamos tener el contexto. Dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Y al día siguiente se presentó uno de ellos, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bien, vemos cómo en el verso 20, Esteban empieza a narrarnos la vida de Moisés, nos dice que Moisés fue agradable a Dios. En otras versiones, como la versión, la Nueva Traducción Viviente, se nos dice, en este mismo versículo, dice que era hermoso a los ojos de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Moisés allá en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 2, vemos cómo hay una expresión muy parecida, pero referente a la madre. Se nos dice ahí en Éxodo 2, verso 2, que Moisés era hermoso a los ojos de su madre. Y ahora Esteban lo está retomando y está diciendo algo muy similar. Sin embargo, es importante notar que aquí Esteban, la mamá de Moisés, sí se estaba refiriendo al aspecto hermoso del bebé, al aspecto físico del bebé, pero aquí evidentemente en las palabras de Esteban, inspirado por el Espíritu, porque él tenía otro propósito al mostrarnos todo esto, no se está refiriendo a ese aspecto físico, sino que este niño, Moisés, era hermoso, era agradable a Dios, a los ojos de Dios, en el sentido de que este hombre, este niño, iba a ser el instrumento utilizado, el instrumento en las manos del Señor para una gran misión. Dios así lo había escogido. Y esa gran misión consistía en que él sería el libertador del pueblo de Israel. Él libraría al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿cómo Dios valora lo que Él quiere hacer, lo que Él hace? Cómo Dios sí ama a sus hijos, ama a su pueblo, pero en este sentido se nos muestra cómo aquellas personas que son escogidas por Dios en un llamamiento que quiere el Señor que les sirvan, el Señor tiene un afecto, un aprecio especial por esas personas. Como lo está diciendo aquí, Moisés era hermoso a los ojos de Dios, era valioso a los ojos de Dios, era agradable a Dios, como lo dice el verso número 20. Nosotros seguimos leyendo la historia del pueblo de Israel allá en Egipto. Se nos dice que este pueblo se estaba multiplicando grandemente. Allá en Egipto Dios estaba bendiciendo a este pueblo. Se estaban multiplicando. Faraón se da cuenta y empieza a tener temor, empieza a tener miedo. En aquellos tiempos se acostumbraba que alrededor de Faraón había personas con cierta sabiduría, sus consejeros, y lo empiezan a aconsejar y le recomendaban a Faraón hacer algo respecto de eso, respecto del crecimiento del pueblo de los hebreos, que hiciera algo, porque podía suceder algo si él dejaba que se siguieran multiplicando. Entonces, lo que hace Faraón es que él da la orden de eliminar a todos los varones. Todo varón hebreo debía ser sacrificado al momento de nacer. Y es ahí donde Esteban dice: por ese tiempo nació Moisés. La madre de Moisés tuvo temor de que su hijo fuera sacrificado, se las ingenia para ocultarlo por un tiempo, pero llega un momento en que ya no puede seguirlo ocultando más. El niño está creciendo, ya no lo puede ocultar más, y entonces dice que construye una canasta de junco, lo pone en el río Nilo,
y lo deja ir con la corriente. Esa canasta avanza, tú has leído la historia seguramente, y lo encuentra la hija de Faraón. Fíjense, muchas personas podrían pensar que casualmente la hija de Faraón se estaba bañando por ahí y por casualidad la hija de Faraón encontró a Moisés. Dice que vieron la canasta a lo lejos, envía una criada para que vaya por esa canasta, trae la canasta, abren y, oh sorpresa, es un bebé. Todo esto, hermanos, todo esto estaba en el plan ingenioso, soberano de Dios. Él orquestó que las cosas sucedieran así. Nosotros no podemos pensar que todo esto estaba siendo una casualidad, que casualmente, ante el riesgo de que este niño muriera, la hija de Faraón, cuando este niño nació, Dios ya tenía planes para con él. Dios sabía que Faraón se iba a levantar en contra de los niños, que iba a intentar asesinarlo, y Dios ordenó todas las cosas, preparó todas las cosas para que este niño fuera salvado, fuera rescatado y cayera precisamente en las manos de la hija de Faraón. Se dan cuenta que es un varón, de ahí de los hebreos, la hermana de Moisés, llamada ¿cómo? ¿Cómo se llama la hermana de Moisés? ¿Cómo? Ok. Servía en la casa de la hija de Faraón. Ella astutamente le da el consejo, ¿no? Le da el consejo a la hija de Faraón de que le dice, si quieres yo te busco a alguien que te lo críe. Y la hija de Faraón acepta y le dice que traiga a alguien. Y bueno, pues la hermana de Moisés va y trae a su propia madre. Es su propia madre quien lo cría. Y detrás de todo esto estaba la mano protectora de Dios. Hermanos, tenemos nosotros que saber que Satanás siempre ha estado tratando de estorbar los planes del Señor. El diablo siempre ha ido detrás de la promesa del Señor para estorbarla, siempre ha querido estorbar. ¿Por qué? Porque Moisés representaba el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de entrar a la tierra prometida. O sea, esa promesa que Dios había hecho a ese hombre que le creyó, estaba representada aquí en este hombre llamado Moisés. Moisés representaba el cumplimiento de la promesa y el diablo quería estorbar a las promesas de Dios. Y de alguna forma, Satanás se las ingeniaba para usar a Faraón para ir detrás de Moisés. Y seguramente tú recordarás que de la misma forma, en otro momento, en otro tiempo, cuando Jesús nació, algo parecido sucedió. No por Faraón, sino en ese momento a quien el diablo utilizó, se llamaba Herodes. Herodes. Así como Moisés es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, hermanos. Jesús es la promesa misma detrás de quien estaba el diablo, Satanás, tratando de quitarle la vida, pero sin éxito. Acompáñame un texto, Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Dice así. Salmo capítulo 2, versículo número 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los
pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En realidad aquí, cuando el salmista está hablando de gentes y de pueblos que piensan cosas vanas, se está refiriendo a los gobernantes. Entonces, en otras palabras, está diciendo, ¿por qué los gobernantes de los pueblos traman en contra de las cosas y de los planes de Dios? Planes que Dios tiene para con su pueblo. ¿Por qué se levantan contra eso? Ellos van a fracasar. El poder y la sabiduría de Dios siempre va a hacer que sus planes siempre vayan adelante y siempre se cumplan. Pero el diablo siempre tratará de estorbar los planes de Dios, hermanos. Y vemos como aquí el diablo tramó contra la vida de Moisés, tramó contra la vida de Jesús, pero todo fue en vano. Dios siempre está detrás del cumplimiento de sus promesas para protegerlo y para hacer que se cumplan. Dios es todopoderoso y el diablo no puede nada contra los planes del Señor. Pero siempre va a estar ahí tratando de estorbarlos, tratando de estorbarlos. Y aquí el plan de Faraón de atentar contra Moisés y todos los bebés, básicamente lo que estamos viendo es que Faraón quería tener un control sobre la población, sobre el crecimiento de la población. Básicamente lo que nosotros vemos cuando vemos la historia de Jesús y Herodes queriéndolo asesinar, vemos a Herodes queriendo tener un plan sobre el control de la población. Y bueno, es exactamente lo que vemos nosotros el día de hoy cuando se junta gente muy poderosa, muy rica en sus discusiones, en sus reuniones que tienen, utilizando mucho la Organización de las Naciones Unidas. Los poderosos de esta tierra, gente de mucho dinero, se reúnen precisamente para hablar acerca de este tipo de situaciones, del control de la población. Y es por eso que tú ves que en nuestros días se está tomando mucho auge en esto de la aprobación de las leyes para legalizar el aborto. Es exactamente lo mismo. Control de la población. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando hablamos del control de la población, entran muchos temas más, no solamente el tema del aborto. El tema de la ideología de género también tiene que ver con ese plan de control de población. ¿Por qué? Pues porque mujer con mujer no se reproducen. Hombre con hombre no se reproducen. Hombres mutilados en sus genitales no se reproducen. Y todo eso tiene que ver con control de población. Feminismo. El día de hoy las mujeres que tienen esta ideología maligna, dañina en su mente, no quieren reproducirse, no quieren tener familia, no quieren tener hijos, no quieren casarse, ¿no? Porque hoy en esta ideología del feminismo hay un repudio total maligno al varón, ¿no? Al hombre. Un repudio total, por lo tanto los feministas tampoco quieren reproducirse. La deconstrucción masculina, el hecho de que esta ideología esté haciendo que el hombre cada vez sea un ser más afeminado, también tiene el propósito de que ese hombre afeminado no se reproduzca. Que los hombres no se reproduzcan, que las mujeres no se reproduzcan, todo esto tiene que ver con el control, un control de la población. O sea, no es casualidad que todas estas ideologías estén en auge y estén tomando mucho auge, hermanos. Yo no sé si tú sepas que en nuestro país ya solamente quedan 2 estados pendientes en aprobar el matrimonio igualitario. Lo que le llaman matrimonio igualitario, que no es un matrimonio, puede ser una unión de 2 personas, pero no es matrimonio. La definición por sí misma de matrimonio no concuerda con las ideas de estas personas. Solamente 2 estados en nuestro país quedan por aprobar. Y le digo una cosa, estoy seguro que los van a aprobar, porque la presión de los gobernantes es muchísima. La presión que están ejerciendo el Estado sobre todas estas cosas, porque no solo, si hay grupos, si hay minorías, grupos de personas que están empujando esto, es porque esos grupos y esas minorías están siendo empujadas, alentadas, financiadas por el Estado, hermanos, por el gobierno. Son los legisladores los que están legislando contra
a favor de todo esto, más bien dicho. Están pugnando y están animando a los grupos, porque hay un plan, el control de la natalidad, el control de la población. No es casualidad, no es casualidad. El diablo queriendo estorbar siempre a los planes de Dios, pero no van a poder. Así como hace años el modernismo, esta filosofía que hacía un énfasis excesivo en la ciencia, y de tal forma que todo lo querían colar por la ciencia. Si la ciencia no avalaba dicho pensamiento, entonces era falso. Y como en aquellos tiempos había supuestamente un boom de la ciencia, y como decían que Dios no podía ser confirmado por la ciencia, Dios no podía ser avalado por la ciencia, entonces pues Dios no existía. El día de hoy estamos en otra época, el modernismo pasó, la iglesia salió avante, la palabra de Dios salió avante, venció al modernismo, pero hoy está enfrentando otro enemigo que se llama postmodernismo. Y el postmodernismo es todas estas ideas progresistas de izquierda, feminismo, aborto, ideología de género. Todas estas cosas son filosofías del postmodernismo. Pero así como Dios salió adelante y venció al modernismo y ha vencido a muchas ideologías más, saldrá adelante también de esto, hermanos. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pero nosotros tenemos que mantenernos estudiando la palabra de Dios para poder refutar a todas esas ideas. Porque uno de los ríos, muy probablemente nosotros, ya gente adulta, podamos librar un poquito de eso. Y puede ser que la cultura que vivimos anterior nos ayude, ¿no? De repente hay personas ya más maduras, no sé, me refiero a gente de 40 para adelante, que de manera natural, aunque no sean cristianas, rechazan todo este tipo de progresismo. Lo rechazan por la manera en que fueron criados. Sin embargo, sí hay gente, hay cuarentones que apoyan mucho esto, ¿no? Hay sus excepciones. Pero la población más vulnerable es la juventud. De hecho, son los que están en la mira de los posmodernistas, de los progresistas, de los izquierda. Ellos son los que están en la mira, nuestros jóvenes, nuestros niños, hermanos. Todo esto es lo que están enseñando en las escuelas seculares. Esto es lo que están enseñando en las escuelas seculares. Por eso alguien por ahí dijo que si no quieres que tus hijos lleguen a tu casa como romanos paganos, no los mandes con el César. Porque el César lo que les va a enseñar es a ser romanos paganos. El César representa el gobierno. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están enseñando, hermanos. Y nosotros como padres cristianos tenemos que estar discipulando a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros adolescentes para poderse defender ante todo este ataque de ideologías malignas. Si le vas a contar la historia del arca de Noé, hermano, no solamente se la cuentes como una historia bonita de cómo Dios hizo que los animalitos se subieran al arca. Explícale la teología y la doctrina que hay detrás de todo eso de la historia de Noé. Explícale por qué Dios lo hizo así. Explícale cuán abominable es el pecado a los ojos de Dios. Explícale que el pecado tiene consecuencias. Explícale la palabra de Dios. Argumentales. Vivimos en tiempos en que la apologética es una de las ramas que tienes que estarle enseñando a tus hijos. Tus hijos tienen que aprender a defenderse de todas estas ideologías. Hace unos años yo le pedí a mi hija Lisúa que se leyera un libro así, de este grueso, más o menos así, ¿no? De apologética. Mi hijita, ya vas a empezar a salir a la calle y quién sabe con quién vas a platicar. Ponte a leer y aprende a defender la fe. Les recomiendo ese libro, se llama El ocaso de los incrédulos.
Está excelente. Tiempos peligrosos y más peligrosos para nuestros hijos, hermanos, en los que no podemos nosotros pensar que con tantito que le hables tú de que Josué dio vueltas alrededor de los muros y los muros se cayeron, ya ellos van a poder hacerle frente a estas ideologías malignas. Tienes que disipularlos, hermano. Tienes que enseñarles los fundamentos de la fe y a defender esos fundamentos. Tienes que enseñarles doctrina, tienes que enseñarles palabra de Dios, tienes que enseñarles apologética. Eso, el día de hoy, es sumamente importante porque dentro de las iglesias los jóvenes se están volviendo marxistas, hermanos. O sea, esta corriente está tan fuerte que está arrasando el poco conocimiento de la Biblia que obtienen. Está arrasando. De tal forma que hay teólogos, hay iglesias cristianas que afirman que una persona que anda y que practica el andar con alguien de su mismo sexo puede ser cristiano y se va a ir al cielo. Tenemos que preparar a nuestros hijos. Entonces, podemos ver que las cosas no han cambiado mucho y la razón es sencilla. El corazón del ser humano sin Dios sigue siendo igual, perverso y engañoso. Lo único que cambia son los tiempos, son los autores, pero las cosas siguen siendo iguales porque el corazón del ser humano sigue siendo igual. Entonces vemos cómo Moisés fue ocultado, fue librado, y aquí Esteban comienza diciendo en el verso número 20 que fue criado por 3 meses por su madre, y después de eso la hija de Faraón lo llevó y lo crió como su propio hijo. El tiempo fue pasando, Moisés creció como un niño adoptado. Moisés creció como un niño adoptado. Fíjense, hermanos, que este tema de la adopción, por lo menos yo en un tiempo no le di mucha importancia. Pero hay cosas que Dios soberanamente puede hacer en una persona a través de la adopción. ¿Cuáles son los niños que se adoptan? Generalmente los niños que son abandonados, que son maltratados, que son abusados. Son los niños que van a dar al DIF o a las casas hogar, que son resguardadas por el DIF o supervisadas por el DIF. Y esos niños están ahí, hermanos. Van a crecer en una casa hogar con gente que, pues, los atiende en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos les da de comida, les arriman algo de ropa, les dan educación, en el mejor de los casos. Pero imagínense ustedes lo que podría pasar si un matrimonio fiel, piadoso de cristianos hace todo lo posible por adoptar a uno de esos niños y criarlo en los caminos del Señor. Y es de esa manera como Dios puede cambiar el destino de muchos de esos niños, hermanos. Porque definitivo, es marcada la diferencia de un niño que es criado en el temor del Señor a un niño que no es criado en el temor del Señor. Imagínate después a un niño que ni siquiera fue criado por sus padres, fue criado por una institución. Yo te invito y aprovecho esta parte de la enseñanza para invitarte a meditar en las cosas que el Señor podría hacer si pones en tu corazón el buscar diligentemente y ser intencional en adoptar un niño y criarlo en disciplina y amonestación del Señor como a tu propio hijo. Esto fue lo que hizo, lo que Dios preparó todas las cosas para que el instrumento escogido por Él, dadas las circunstancias, dada la oposición del mismo diablo, pero para que su plan continuara, Moisés creciera como un hijo adoptado. Y en esta adopción
Dios la utilizó para continuar con sus planes, para con su pueblo y para con este hombre. Porque nos dice el texto que Moisés creció en Egipto y dice esta palabra, esta escritura que estamos estudiando, que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿En qué consiste toda la sabiduría de los egipcios, hermanos? ¿Qué había en aquel tiempo en la cuestión académica de los egipcios? Para aquel tiempo no había ni ciencia todavía. ¿Qué es lo que había entonces? Mitología, misticismo. Eso es lo que había en aquel tiempo. No había ciencia, no había otra cosa. Pura mitología es lo que había, puro misticismo. De tal forma que la manera en que creció Moisés y fue preparado Moisés es llegando a conocer todas las divinidades paganas que eran adoradas en Egipto. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la mejor educación era la filosofía. O sea, si los padres cultos, adinerados, querían que su hijo fuera instruido en la mejor educación de Grecia, ¿dónde era llevado? Con Aristóteles, con Platón, con todos esos filósofos pensadores famosos. Esa era la mejor educación allá en la antigua Grecia. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿cuál era la mejor educación? En la Edad Media la mejor educación era la teología. Y la gente, todas las familias adineradas y pudientes querían que sus hijos tuvieran la mejor educación y por lo tanto los mandaban a estudiar teología. ¿Cuál es la mejor educación en nuestros tiempos, hermanos? Bueno, pues la gente dice, quiero que estudien las mejores universidades. Las familias pudientes, ¿a dónde mandan a sus hijos? A las universidades privadas, que un semestre te cuesta 80,000 pesos. Un semestre de universidad te cuesta 80,000 pesos en una de las universidades privadas de aquí de la ciudad de Puebla. Y muchos padres, aún incluyendo padres cristianos, creen que la mejor educación es eso y hacen todo lo posible y se endeudan, se esfuerzan y hacen todo lo posible con tal de que sus hijos estudien en las mejores universidades porque creen que esa es la mejor educación, que sus hijos estudien en universidades seculares y hacen todo el esfuerzo porque ellos estudien ahí. C.S. Lewis tenía una frase al respecto, decía, si una persona no convertida estudia en la mejor universidad, solamente se va a convertir en un demonio más inteligente. ¿Por qué? Porque la universidad secular lo único que va a alimentar va a ser su inteligencia secular, no su alma, no su espíritu, no su piedad, no su conocimiento de Dios, no su acercamiento a Dios. No lo va a hacer. ¿Qué es lo que nosotros los cristianos creemos? Nosotros los cristianos creemos que la palabra de Dios nos enseña a que somos nosotros los padres, los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Cuando los cristianos delegan esa responsabilidad a otras personas, lo peor que puedes hacer es delegársela al gobierno. Ya te dije lo que va a hacer el gobierno con tus hijos. Te los va a convertir en ateos, te los va a convertir en marxistas, te los va a convertir en promotores y practicantes LGBT, te los va a convertir en feministas, te los va a convertir en masculinos deconstruidos. Eso es lo que va a hacer el gobierno con tus hijos en las escuelas públicas. En ateos, practicantes, si no profesantes, por lo menos practicantes, sí. ¿A qué me refiero con eso? Que van a venir a la congre porque tú los vas a traer, pero no van a querer nada con Dios. Esos son ateos practicantes, no profesantes. Profesantes que abiertamente dicen, yo no quiero nada con Dios. Y sí los hay. Al tiempo, cuando crecen, se dan valor y dicen, mamá, papá, lo siento, esa es tu fe, ese es lo que tú crees, yo no quiero tener nada que ver con eso. Este asunto de la educación es un asunto medular, hermanos.
Y cada uno de ustedes debiera de poner en su corazón este aspecto. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Lo quieres un abogado que ande defendiendo narcos? Va a ser un abogado. Va a ganar mucha lana. Pero va a andar bien impío, bien perdido. ¿Quieres que sea doctor? Va a ser doctor, va a ser doctora, lo va a lograr. Porque habilidades hay, porque inteligencia hay. Pero un doctor bien vacío, una doctora bien vacía, bien perdida, alejada de Dios. Ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Durante todo este tiempo conocí hijos de hermanos. Los conocimos desde jovencitos, desde niños, en la escuela dominical. Que los padres no quisieron obedecer a Dios, no tuvieron la visión acerca de esto. Los hijos quisieron estudiar medicina. No tengo nada contra la medicina, pero la medicina es una de las carreras más absorbentes, que te afanan, que te absorben, que te encapsulan, que te aíslan de todo lo demás. 7, 8 años te las pasas ahí. No tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo terminan? Terminan muy alejados de Dios. Y no te estoy hablando de cosas ficticias, testimonios reales. Gloria a Dios por los hermanos que son médicos, porque sí los hay, pero a varios de ellos más bien el Señor los alcanzó después de haber tocado fondo en la carrera. En la carrera se extraviaron tanto, su alma se corrompió tanto en el transcurso de la carrera, que dijeron: Señor, ten misericordia de mí. Pero los que comenzaron oyendo a Dios, entendiendo a Dios, Dios hablándoles, y después se metieron a ese ritmo, tengo muchos testimonios que te pudiera dar, nombres conocidos por mí, que el día de hoy están muy alejados de Dios. Algunos hasta profesantes ateos, así, después de haber estado en la iglesia. Profesantes ateos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, le decía que Moisés conoció la mejor educación posible en ese tiempo en Egipto. Y entonces esto implicaba que él conocía el misticismo de todas las divinidades adoradas allá en Egipto. Y es precisamente en ese contexto donde está Esteban. Dice que Moisés llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en hechos. ¿Recuerda usted que Esteban estaba inspirado por el Espíritu Santo? Y Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que Moisés llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en hechos. Lo que nos quiere decir que el Espíritu Santo estaba testificando de esos primeros 40 años de Moisés, esos primeros 40 años allí en Egipto. El Espíritu Santo testificaba de Moisés, que llegó a ser un hombre poderoso en palabras. ¿No te llama la atención esto que dice aquí Esteban? Vamos a regresar al texto. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿A quién le llama la atención esta última frase? ¿Por qué estoy diciendo que hay algo que nos debiera de llamar la atención? Porque tú recordarás cómo Moisés, en la historia de Moisés allá en el libro de Éxodo capítulo número 4, cuando Moisés es llamado por Dios, cuando Dios está hablando con Moisés, lo está llamando y le está diciendo que lo va a usar, lo va a mandar a ser libertador de su pueblo, y que lo va a mandar a hablar con Faraón. Una de las excusas, o la principal excusa que utilizó Moisés para tratar de zafarse de la responsabilidad que Dios le estaba dejando, fue precisamente eso: Señor, soy torpe en palabras. ¿Sí recuerdan eso? Acompáñenme, Éxodo capítulo 4.
Éxodo capítulo 4, verso número 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Te imaginas la expresión de Dios? Digo, no se veía la cara de Dios en ese momento, pero te la imaginas. Dios que conoce el corazón, Dios que lo estuvo viendo desde, seguramente, como dice el salmista, desde el vientre de su madre. Tus ojos me veían, seguramente Dios viendo cada paso del crecimiento de Moisés, viendo cómo se hacía poderoso en palabra, y ahorita que lo oía le decía: soy torpe en palabras, yo no puedo hablar, yo no sé hablar. No solamente aquí el Espíritu Santo da este testimonio, no solamente Esteban influido, inspirado por el Espíritu Santo da este testimonio. Fuentes antiguas, escritores reconocidos como Josefo, atestiguan, dejaron escrito que Moisés se había convertido en un hombre poderoso en palabras, muy hábil para la oratoria. Pero lo que estamos viendo nosotros aquí, hermanos, no es sino solamente un rasgo del corazón humano. Cuando Moisés está presentando esa excusa, lo que está haciendo es exactamente lo que hacemos muchos de nosotros. Estaba mintiendo. Y lo que estaba haciendo Moisés era mentir para ocultar sus temores. Y lo que hacía era poner excusas. Es que yo no puedo. Es que eso no se me da. Es que a lo mejor yo soy bueno para esto otro, pero para esto otro no soy bueno. Y mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra naturaleza caída es mentir para ocultar nuestros temores. Porque nos es más fácil mentir que admitir que más bien nos da temor. Tengo un compromiso, no puedo. En lugar de decir la verdad, es que me da miedo ir a Egipto. Es que me da miedo hablar con Faraón así de frente. Me da miedo. Pero en lugar de decir eso y ser honesto con Dios, mintió. Y esto es algo que nos advierte a nosotros, hermanos. Seamos honestos con el Señor, seamos sinceros con el Señor. Él nos conoce, Él sabe cuáles son nuestros temores y los más profundos. Seamos claros con Él y digamos mejor la verdad y no tratar de mentirle. Lamentablemente, Moisés en sus primeros años tenía un sentido de lo que Dios a lo que Dios lo estaba llamando. O sea, Moisés sí se daba la idea de que Dios quería hacer algo con él. O sea, sí lo intuía, sí lo sabía. Pero lo que Moisés no tuvo, y a eso me refiero con lamentablemente, es que no tuvo la habilidad de discernir los tiempos de Dios. Acompáñame al verso 23. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Recuerde que la Escritura dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí el verso 23, Esteban nos está diciendo que a Moisés le vino al corazón, Dios le estaba poniendo en el corazón a Moisés visitar a sus hermanos. Él sabía, él estaba entendiendo que Dios quería algo con él, pero no estaba discerniendo los tiempos. Él se imaginó en ese momento que el pueblo entendería que lo que Moisés hizo con el egipcio, porque recuerda usted que discutió ahí y forcejeó y mató a un egipcio. Él pensaba que el pueblo, al ver eso, el pueblo tendría la idea de que Dios lo estaba enviando.
pero aquí Esteban nos aclara y nos dice que el pueblo no lo entendió tampoco. Qué importante, hermanos, qué importante es que nosotros estemos atentos a Dios, pero atentos a los tiempos de Dios. Moisés entendía que Dios lo estaba preparando para algo, pero no estaba listo todavía para abrazar la misión que Dios le encomendaría. Y lo que estaba pasando aquí es que Moisés se estaba adelantando a los tiempos de Dios. O sea, Dios le puso en su sentir, un sentir, fue y visitó, pero él dijo, ya con esto el pueblo va a entender que Dios me está enviando a mí para ser su líder, porque yo los voy a liberar. No, Dios no lo mandó a eso. Dios solamente le puso en el corazón visitarlos, date cuenta cómo está el asunto, vete relacionando con ellos, vete ganando su confianza, su corazón. Lo que el Señor Jesús mucho tiempo nos enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, el Señor Jesús enseñó que la autoridad se gana ¿cómo? Con el servicio. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el que sea mayor entre vosotros será vuestro servidor. El liderazgo, la autoridad se gana con el servicio. Y Moisés aquí llegando, ya quería que todo el mundo lo reconociera como el líder y el libertador. No estaba entendiendo Moisés. ¿Recuerdan otra historia donde alguien se adelantó a los tiempos de Dios? Con Sara, la esposa de Abraham. Dios les dio la promesa, voy a hacer de ustedes una gran nación, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, tu descendencia será tan grande como las arenas del mar, que no se pueden contar. Ahí estaba la promesa. Pero como en el momento en que recibieron la promesa ellos no tenían hijos, Sara dijo, ¿y de dónde va a ser Dios para darnos esa descendencia tan grande que dice? Háyase, vamos a echarle una ayudadita a Dios. Échale la mano a Dios. Abraham, aquí está mi sierva. Llégate a ella. Para que entonces sí Dios pueda cumplir con su promesa. O sea, de otra forma no iba a poder. Porque yo ya soy vieja, porque tú ya eres viejo, ya somos grandes, no vamos a poder. En ese tiempo se dice que Sara ya no estaba en las costumbres de la mujer. En otras palabras, ya no estaba ovulando. Y entonces a Sara en su mente terrenal dijo, este pequeño detalle se le pasó a Dios. Y si no le ayudamos, pues no va a poder hacerlo. Entonces vamos a echarle la mano a Dios. Y las consecuencias de ese pensamiento equivocado hasta el día de hoy están, hermanos. Hasta el día. Los hijos de Ismael hasta el día de hoy son un azote para el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. Cuidado con quererle echar la mano a Dios. Aguas con querer ayudarle a Dios porque pensemos que Dios no puede o se le va a hacer difícil, se le va a dificultar a Dios hacer algo. Más bien lo que nosotros debemos hacer es confiar, esperar, estar cercanos, atentos a su voz. Hermanos, tenemos que entender que Dios hace llamados, pero todos esos llamados tienen un tiempo. Todos esos llamados tienen un tiempo, el cual nosotros podemos y debemos implementar en su llamado. O sea, cuando sea el tiempo de Dios, cuando Dios nos esté diciendo ya es el momento, es ahí cuando nosotros debemos ser sensibles y obedientes. Ustedes recordarán en el ministerio del Señor Jesús, hubo un momento en que el Señor Jesús, varios momentos en que el Señor Jesús dijo, aún no es mi tiempo, aún no llega mi hora aún no ha llegado. El Señor Jesús estaba muy claro cuando era el tiempo del Señor, de su Padre. Nosotros de la misma manera debemos estar atentos
cuándo es el tiempo de Dios, cuándo es el tiempo del Señor. Entonces lo que estamos viendo y lo que está diciéndonos aquí Esteban es que Moisés no estaba listo, hermanos. Moisés todavía no estaba listo. Y nos los está diciendo el texto. ¿Por qué no estaba listo? Hermanos, Moisés mató a un egipcio. Y él pensó que de esa manera Dios le revelaría al pueblo que él lo había enviado para liderarlos. Y no, Dios nunca le mandó a matar a ese egipcio. Pero él quiso hacer las cosas a su modo, él quiso hacer las cosas a su forma, él quiso adelantarse como ya lo vimos, él quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Para que nosotros podamos saber cómo actuar a la manera de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender las maneras de Dios. Y las maneras de Dios están aquí escritas. Es aquí donde Dios nos dice cómo se hacen las cosas, hermanos. Ejemplos tan cotidianos, tan frecuentes, tan sencillos pudiera ser como el de Mateo 18, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando solos y repréndele. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya no le hablo. Mejor me alejo. Allá ella y Dios. ¿Esas son las maneras de Dios? Esas no son las maneras de Dios. Las maneras de Dios aquí están y nos instruyen y nos dicen cómo hacer las cosas, cómo arreglar las cosas. Y ese es un ejemplo solamente, pero hay muchos más, hermanos. Hay muchos ejemplos más, que Dios nos instruye, que Dios nos dice, que Dios nos forma, que Dios nos educa. Pero nosotros muchas veces queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y las cosas no pueden salir bien porque Dios no bendice esas maneras. Dios no bendice esas formas. La prueba está ahí con Moisés, que al día siguiente de que mata a este egipcio, va nuevamente para allá, encuentra a dos de sus hermanos discutiendo y dijo, ya llegó el hidazo, ya llegó el libertador. Varones hermanos, ¿qué hacéis aquí peleando? Hermanos, ¿qué fue lo que se encontró? Un portazo en las narices. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te puso a ti como juez entre nosotros? Ya me imagino el balde de agua para Moisés. Ah, caray, ¿qué no se dieron cuenta que Dios me mandó? No se dieron cuenta, porque no hiciste las cosas como Dios quería. Hiciste las cosas como tú te las imaginaste, como tú quisiste, pero no como Dios quería que se hicieran las cosas. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el rechazo de ese hombre era el rechazo del pueblo. El pueblo no lo estaba reconociendo como su líder. El pueblo no lo estaba reconociendo como el libertador enviado por Dios, porque Moisés estaba actuando fuera de tiempo. ¿Y qué fue lo que pasa después de esto? Moisés huye al desierto. Moisés huye al desierto. ¿Pero por qué se fue al desierto? ¿No había otro lugar a donde Moisés recurriera, escapara? Dice que le dio temor por lo que dijo acerca del hombre que había matado. Y Moisés se fue al desierto. Moisés se fue al desierto nuevamente. Así como Dios tenía el control de todos los acontecimientos desde el momento del nacimiento de Moisés, de cómo lo cuidó ante las acechanzas del diablo, ante las órdenes de Faraón, y como Dios de manera providencial hizo que llegara a un lugar seguro, que fuera preparado, que fuera capacitado. Así como Dios hizo eso, bueno, de la misma manera Moisés llegó al desierto por la misma orquestación de la poderosa mano de Dios. Y lo que sucede, hermanos, es que
Cuando el Hijo de Dios necesita ser tratado por Dios, muchas veces Dios lo mete a un desierto. El Dios de amor, el Dios bueno, que es siempre bueno, el Dios que me ama tanto, ¿me mete a un desierto? Sí, precisamente, porque es bueno y porque te ama tanto. Porque es en el desierto, hermanos, donde nos despoja de todas nuestras cañas cascadas, de todos nuestros apoyos, de todas las cosas a las que nosotros recurrimos antes de Dios equivocadamente. Es en el desierto donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿Te has sentido alguna vez en un desierto, hermano? ¿Sientes que tu vida está siendo como un desierto? Entiende esto. Estás ahí por orquestación de Dios, por el plan de Dios en tu vida. Nada acontece fuera de la voluntad del Señor. Y si hoy estás en un desierto, es porque el Señor te ha puesto ahí con un propósito, o con muchos propósitos, pero en general un propósito. Él quiere tratar contigo. Cuando nosotros leemos en la Biblia todos los ejemplos, historias del desierto, lo que nosotros encontramos es que los desiertos siempre son un periodo de prueba que Dios envía, no el diablo. Es un periodo de prueba que Dios envía. En el capítulo 4 de Mateo, no recuerdo ahorita si es Mateo o si es Lucas, pero cuando el Señor Jesús es bautizado y la voz de Dios desde el cielo tronante lo reconoce como su hijo y lo valida delante de todos, después dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? No fue el diablo, hermanos. No fue el diablo. Y cuando tú lees toda esa narrativa del Señor Jesús en el desierto, no fue un periodo fácil. ¿Tú te puedes imaginar la lucha que había en la vida del Señor Jesús como humano que era, verdadero Dios, verdadero hombre, como humano que era, al punto en que llegó a pensar, si eres hijo de Dios, wow. El Hijo de Dios haciéndose la pregunta, si eres hijo de Dios. ¿A dónde ataca el diablo, hermano? Porque dice que la serpiente le dijo, si eres hijo de Dios. Pero ¿a dónde ataca la serpiente? A la mente. Ahí te pone los dardos. Y a la mente del Señor Jesús dijo, si eres hijo de Dios. ¿Cómo? Acabo de escuchar la voz del Señor desde los cielos tronando, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Lo acabo de escuchar, lo acaba de oír, pero en el desierto venían los ataques. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Semanas atrás había convertido el agua en vino, hermanos. Los desiertos en la Biblia son tiempos de prueba. Si tú hoy estás en un desierto, entiende que el Señor quiere tratar contigo. Para bien, porque el desierto no es un juicio. Noten la diferencia, marquen la diferencia, porque esto es muy importante. El desierto, cuando el pueblo de Dios era metido al desierto, no era como un juicio, era un periodo de trato del Señor con sus hijos. Cuando hablamos de sus hijos, cuando hablamos de sus hijos.
cuando el Señor mete a sus hijos al desierto, es porque el Señor quiere tener un trato más personal con Él. Hablarle al oído. Si usted no ha estado ahí, usted va a estar ahí. Porque son los tiempos de Dios. Son los tiempos donde Dios hace mejor las cosas. Y si aquí el día de hoy me está escuchando alguna persona que no se ha entregado al Señor, que no se ha convertido al Señor, y el Señor quiere tratar contigo, muy probablemente también te meta al desierto, donde sientas que no tienes nada, que no vales nada, que tu vida es un desastre y que ya no quieres más nada. Es así como Dios trató con muchos de nosotros. Cuando Dios trató con nosotros, con nuestros pecados, con nuestras maldades, nos metió a un desierto en el momento en el que dijimos, no tengo nada, ni soy nada, ni valgo nada, y en cualquier momento me puedo morir aquí. Cuando Dios te mete a una prueba ahí en el desierto, es para escudriñar el corazón, para humillarte, para humillar tu orgullo, tu soberbia, para probarte. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Verso número 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Escuchen, para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, perdón, es desde el verso 2. Verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Si tú recuerdas el contexto, llevaban 40 años en el desierto, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y fíjese cuál era el propósito: afligirte, probarte. Atención, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Es en el desierto donde la naturaleza y la realidad de nuestro corazón brota. Si hay amargura contra Dios, ahí sale. Si hay orgullo, ahí sale. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí que te sirvo, que te ayudo, que ofrendo, que hago esto, que hago lo otro? ¿Por qué a mí me tratas así? ¿Por qué a mí no me ayudas? ¿Por qué a mí no me escuchas? ¿Por qué si ya te pedí que necesito que me ayudes con esto, por qué no lo has hecho? ¡Pum! El orgullo sale luego. Ahí en el desierto. La amargura, sí, yo sé que a mí ni me escuchas. De por sí, a mí nunca me has querido ayudar. Siempre ha sido así. Amargado. Así. En el desierto es donde sale lo que hay en tu corazón. Y el propósito de Dios de hacer que salga lo que hay en tu corazón es para que tú mismo lo veas y te espantes de la realidad de tu vida y de tu condición. Y te humilles con Dios. Y busques a Dios humillado. Me viene a la mente para ejemplificar esto. No sé cuántos de ustedes sepan que a mi padre lo están dializando. Y hace unas semanas, meses a lo mejor ya, se le complicó el asunto del catéter que tiene incrustado.
de tal forma que le tuvieron que hacer otra cirugía para hacerle del otro lado, esta se canceló y quedó esta. Y en las curaciones, mi madre se fue dando cuenta que en la herida del catéter empezó a crecer un granito. Qué chistoso granito. Y de repente se puso más grande, coloradito y brillosito. Dije, qué bonito granito, pero no es normal. Pero se veía solamente coloradito y rojo y no se veía nada más. Y esa presión de ese granito fue creciendo hasta el momento en que reventó. Y oh sorpresa, lo que había dentro de ese granito bonito era pus. A veces las cosas por fuera pueden parecer de una manera, pero por dentro son otras totalmente diferentes. Lleno de pus. Y puede ser, hermanos, puede ser, si no estamos entendiendo la voluntad de Dios en nuestra vida, si no estamos entendiendo los tiempos, que nos estemos amargando, que nos estemos resintiendo con Dios y con todo, con la iglesia, y se esté llenando de pus el interior nuestro. Y el desierto es para que eso salga. Porque la única forma de poder curar esa herida contaminada con pus es limpiando todo eso. Si estás en un desierto, reconoce el trato de Dios sobre tu vida y sé dócil. Déjate tratar. Porque no hay otra forma de que puedas ser libre de todo ello. Déjate tratar. Es un tiempo, ese desierto, cuando Dios quiere tratar con nosotros de manera especial. Tiempo en el que Dios quiere humillar nuestro orgullo. Y precisamente fue en ese desierto donde Moisés terminó trabajando para su suegro otros 40 años. Otros 40 años. Ese hombre que ya se sentía el líder y el libertador, el Señor le dijo, no, espérate Moisés, todavía no. Es más, ponte a trabajar bajo las órdenes de tu suegro 40 años. Libertador. Todavía no lo eres, todavía no es el tiempo. Todavía no estás listo, todavía no estás preparado. Y lo puso bajo la tutela de un discipulador piadoso y maduro. Si usted lee la historia que relata la Biblia acerca de Yetro y Moisés, consejos sabios recibió de su suegro. Consejos muy sabios recibió Moisés. Como Dios diciéndole, no Moisés, aún no estás listo para liderar al pueblo. Lo que primero necesitas es seguir aprendiendo. Tú tienes que ser un discípulo primero. Necesitas seguir a alguien para después, para que aprendas a seguir primero y después te puedan seguir. Así, nadie puede ser un gran líder si primero no es un buen discípulo. Hermanos, varones, hermanas, si tú anhelas un llamado del Señor y quieres que el Señor te use, y estás pidiendo que el Señor te use, primer paso, sé un fiel discípulo, que se deje discipular, que se deje enseñar, que ponga empeño en el discipulado, para que Dios te pueda utilizar más adelante. Necesitas primero aprender para después poder enseñar. Y entonces, ¿qué vemos aquí? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y Moisés recibe un llamado para hacer algo por Dios a los 80 años. Todavía no llego a los 50 y ya le he dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? A veces, y pienso yo que ha sido también parte mía, parte de mi carácter, parte de muchas cosas, donde terminamos cansados, agotados, a veces afligidos, a veces desanimados. Y sí ha habido momentos en que le pregunto al Señor, y me da vergüenza, hermanos.
Me da vergüenza. Qué cosa. O sea, 48 años y ya me cansé. Qué bárbaro. Moisés a los 80 años apenas el Señor lo estaba llamando, como diciéndolo, no, 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 no es el final. Apenas vamos a comenzar. Apenas vamos a comenzar. Seguramente a Moisés cuando le preguntaban a esos 80 años, Moisés, ¿cómo estás? Pues estoy. Pues agarra aire porque apenas vamos a comenzar. A los 80 años, digo, en aquellos tiempos todavía había la vida un poquito más longeva, pero ya no tanta, hermanos. Ya no era como los años de Matusalén. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Matusalén? Que él fue el hombre más longevo de la Biblia. Ah, lo tiene al dedito. ¡Wow! 969. De repente platico con mi esposa y mi esposa me dice, no, yo ya quiero que venga el Señor. Ya que venga. Esperar 969 años. Digo, ya en los tiempos de Moisés, los hombres ya no eran tan longevos. De hecho, se nota así tajadamente a partir de la nueva generación del diluvio para acá, postdiluviana. O sea, esos hombres longevos se quedaron antes del diluvio. Después del diluvio, todo cambió, todo cambió. Ese invernadero bonito que Dios tenía para cuidar la vida, porque eso era un invernadero, hermanos. El vaporcito, no había lluvia. Dios cuidaba de todo ello. A partir del diluvio, el pecado del hombre trastornó hasta el clima, como lo estamos viendo el día de hoy. A los 80 años. Pero bueno, vemos nosotros que no fue diferente con el Señor Jesús. El Señor Jesús esperó 30 años para poder predicar su primer sermón. Nuestros tiempos, hermanos, no son los tiempos de Dios. Y tenemos que aprender a entender los tiempos de Dios. Sin embargo, a través de estos 80 años vemos nosotros la providencia, la fidelidad de Dios en la vida de Moisés. Y hasta aquí nosotros hemos visto la providencia de Dios, la fidelidad de Dios en el llamado inicial de la vida de Moisés. Pero los versos continúan y ya se me acabó el tiempo. Y entonces yo creo que le vamos a dejar aquí. ¿Qué podemos concluir de esta primera parte, hermanos? ¿Qué podemos concluir de esta primera parte? Dios tiene el control de todos los eventos de nuestra vida. De todos los eventos de nuestra vida. De los que a nuestra mente parecieran ser buenos y de los que a nuestra mente parecieran ser malos. Y lo recalco hacia nuestra mente porque aún los que parecieran ser malos para nosotros, en realidad para Dios son parte de nuestro crecimiento, son parte de nuestra formación, son parte de lo que Dios está proveyendo para madurar, para crecer. Recuerden, hermanos, no podemos quedarnos como cristianos enanos, espiritualmente chaparros. No, tenemos que crecer. Es la voluntad de Dios que nos desarrollemos espiritualmente, que crezcamos, que maduremos, que seamos de bendición cada vez más para otras personas y que nuestra vida sea cada vez para la gloria del Señor. También nos queda como conclusión de esta primera parte que Dios es un Dios cercano, un Dios que hace llamados. Un Dios que se revela a las personas. Y bueno, en la parte de Moisés nos hace falta profundizar un poco más en ese aspecto, porque más adelante Moisés, caminando ahí en el desierto, se mete al monte Sinaí y se encuentra con Dios precisamente. No se encuentra con Dios, perdón la expresión, está mal dicha. Dios lo encuentra porque Dios lo estaba buscando. Dios es un Dios que se acerca. Es un Dios cercano. Entendamos los tiempos del Señor. Y si el día de hoy delante de Dios reconoces que tu vida ahorita está en un desierto, sé dócil. Eso significa, yo te quiero tratar. Yo quiero tener un tiempo especial contigo y hablarte a tu corazón y hablarte a tu oído para que crezcas, para que cambies todas esas actitudes, pecados
que todavía te estorban para crecer y para parecerte más a la imagen de Cristo. Yo quiero tratar contigo. Yo quiero hablarte. Yo quiero mostrarte. Y ese desierto no es un juicio para los hijos de Dios. Es parte del amor providencial que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Para capacitarlo, para tratarlo. Hermanos, necesitamos del Señor cada día y a veces necesitamos de un trato todavía más personalizado. Y ese trato personalizado es en el desierto. Si el Señor nos va a meter ahí o nos tiene metidos ahí, aprovechemos. Ya que ahorita el Señor nos está diciendo a través de su palabra, este desierto es porque yo quiero hablar contigo. Que nuestra actitud pueda ser, habla Señor, que tu siervo oye. Habla Señor, que tu siervo escucha. Como dijo Job, tú hablas y yo escucharé. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejarlo, vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Vemos cómo lo que dijo el salmista en ese salmo, tus ojos me vieron en el vientre de mi madre, tus dedos me entretejieron, vieron, y tus ojos vieron mi embrión. Vemos cómo se cumple en la vida de Moisés y cómo estamos seguros que se cumple en la vida de nosotros. Tú tienes cuidado de cada evento de nuestra vida, sea como nosotros lo percibamos, para bien, para mal, difícil, no difícil, sea como nosotros lo estemos entendiendo, leyendo. Tú tienes en tus manos esos eventos y queremos confiar en ti. Ayúdanos a entenderlo en el corazón. Ayúdanos a ser dóciles. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.